Estamos celebrando Halloween en Visión Plus Show. Si eres fan de las películas de miedo, en esta lista he reunido para ti 10 de las mejores películas de terror de la historia que puedes ver ahora mismo. En el puesto número 1 está El Conjuro. Este filme está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió una familia en su casa a principios de la década de los 70. Tras diferentes sucesos paranormales, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales acuden a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia en su granja de un ser maligno. La cinta recoge los elementos más clásicos del cine de terror, donde el auténtico terror aparece en lo que no se ve: sombras, huecos oscuros, largos pasillos, elementos usados a la perfección hasta llegar a un espeluznante clímax. 2. Masacre en Texas. Cuando 5 adolescentes se adentran en el Texas más profundo para visitar la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos, poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia algo disfuncional. Este año se cumplen exactamente 40 años del estreno de una de las mejores películas de miedo de la historia. 3. Pesadilla en Elm Street. La historia se recrea con varios jóvenes que pertenecen a una pequeña localidad. Ellos tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser Freddy Krueger, un psicópata al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años, tras descubrir que había asesinado a varios niños. 4. Candyman. Esta película de terror provocó tantas pesadillas en los años 90. Está rodada en barrios marginales. Cuenta la leyenda del hombre del gancho que aparece cuando repite 3 veces su nombre delante del espejo. Candyman es una historia muy violenta en la que la tensión racial, la desigualdad y las leyendas se mezclan en un cóctel en el que las imágenes incómodas y el misterio llegan a hacer que algunos aparten la vista de la pantalla. Siempre merece la pena darle una oportunidad a esta película. 5. El Resplandor. El Resplandor relata la historia de un vigilante que, al poco tiempo de llegar a un hotel, solitario recinto vacacional de alta montaña con su familia, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, el insomnio y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. Solo una habilidad especial del niño denominado Resplandor podrá salvar a la familia de la locura del padre y los diferentes fenómenos sobrenaturales que les acosan. Una elegante y a la vez inquietante historia que relata de forma más que interesante la eterna lucha entre el bien y el mal. 6. Psicosis. La historia está ambientada en un tétrico motel donde se aloja una secretaria que ha huido con dinero robado de su empresa. Aunque pueda parecer normal el argumento que te cuento, gran parte del encanto de Psicosis radica en la música elegida y que fue rodada completamente en blanco y negro, con el fin de hacer más aterradora la narración. Los elementos que se utilizaron fueron suficientes para que esta cinta se convirtiera en un clásico del cine de terror. De hecho, la película recibió 4 nominaciones al Oscar. 7. El Exorcista. Una de las películas con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan, se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949.
La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana, además de ciertas actitudes que sonrojarían hasta el mismísimo Christian Grey. Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. 8. Viernes 13. El largometraje nos traslada al campamento en el que fueron brutalmente asesinados 2 monitores en el año 1958. 21 años después, el campamento vuelve a abrir sus puertas y un grupo de monitores acude para prepararlo todo para la apertura. Pero uno de ellos se cruza en su camino y empieza a saborear el terror. 9. La noche de Halloween. En ella nos narran la historia de un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor, que se fuga de una clínica mental pasados 15 años con el único objetivo, que es asesinar a su hermana menor. Y en el puesto número 10, y no menos importante, está Nosferatu. Estamos de acuerdo en que hoy en día Nosferatu no da miedo, pero si se hace un listado con las mejores películas de terror en la historia, hay que citar a una de las primeras que se conocen, o de las pocas de esa época que se conservan. Rodada en 1922, es una adaptación propia de Drácula, que cuenta la historia que ya conocemos sobre un chupasangres que desata el terror en la ciudad. Mantiene algunas de las lecturas y estéticas del expresionismo alemán y ofrece un experimento que hoy debe ser visto como precursor. Pues aquí te dejo esta lista de estas 10 películas súper recomendadas para pasar la noche de Halloween. Tú y yo nos vemos en el próximo video.